El salón de té de Doña Carlota, en Cartagena, era el epicentro del poder social femenino en 1780. Aquella tarde, como en tantas otras, las damas más ricas de la ciudad estaban reunidas, una bandada de pájaros exóticos con sus vestidos de seda de colores. El aire debería haber estado lleno del sonido de abanicos abriéndose y de maliciosos chismes susurrados. Pero la atmósfera en la sala era pesada, casi fúnebre. Las sonrisas eran forzadas, y las tazas de porcelana temblaban en manos enguantadas. Una sombra había caído sobre el círculo dorado de la élite de Cartagena, y el miedo era un invitado no deseado a la mesa. La anfitriona, doña Carlota, la mujer más influyente del grupo, finalmente rompió el tenso silencio. Su voz, normalmente un instrumento de cortante autoridad, era frágil. «Es verdad, entonces», dijo, más para sí misma que para las demás. «Recibí la confirmación del médico esta mañana. Doña Manuela se ha ido. La misma fiebre que se llevó a Beatriz». El nombre flotó en el aire, el nombre de otra de sus amigas, muerta hacía solo 3 semanas, en las mismas circunstancias misteriosas y súbitas. Una de las damas más jóvenes, pálida bajo su maquillaje, dejó caer la taza en el platillo con un sonido agudo. «No solo Beatriz», susurró, su voz llena de un pavor creciente. «Primero fue Isabela, el mes pasado, luego Sofía, ahora Beatriz y Manuela. 4 de nosotras. 4, en menos de 2 meses. Todas sanas. Todas muriendo durante la noche, de una fiebre que ningún médico puede explicar». Verbalizó el patrón que todas estaban pensando, pero que ninguna se atrevía a decir. El miedo en la sala se convirtió en algo palpable, una niebla fría que extinguía el calor del sol de la tarde. La fachada de cortesía se deshizo, reemplazada por un pánico crudo. Otra mujer, mayor y más directa, golpeó la mesa con su abanico cerrado. «Esto no es una fiebre», declaró, su voz un siseo. «Dios nos perdone, pero esto es obra de un hombre o de una mujer. Esto es veneno. Hay un asesino entre nosotras, uno que se mueve por nuestros salones y cocinas y que nos está cazando como a animales, una por una». La palabra veneno transformó el miedo en paranoia. Los ojos de las mujeres se lanzaban de una a otra, ya no con amistad, sino con una súbita y terrible desconfianza. ¿Quién de ellas tendría un motivo? ¿Una rivalidad por un amante? ¿Una disputa por tierras que libraban sus maridos? Su amistad, construida sobre una compleja red de alianzas y secretos, se reveló tan frágil como la porcelana en sus manos. En un instante, cada amiga se convirtió en una sospechosa, cada sonrisa en una máscara. En medio de esta tormenta de miedo y sospecha, una única figura se movía con una calma imperturbable. Era Inés, la dama de compañía de Doña Carlota. Con la gracia silenciosa de una sombra, rodeaba la sala, rellenando las tazas de té de una pesada tetera de plata. Era parte del mobiliario, un rostro tan familiar y tan sumiso que se había vuelto completamente invisible para las damas a las que servía. Su presencia era tan natural como la de las flores en el jarrón, e igualmente ignorada. Mientras las damas susurraban sus teorías, sus miedos sobre quién podría ser el asesino, Inés lo oía todo. Su rostro, una máscara de servidumbre impasible, no revelaba nada. Sus manos, al servir el té humeante, eran perfectamente firmes. Oía el nombre de cada víctima, veía el pánico en los ojos de sus futuras víctimas, y ni un solo músculo de su rostro se contraía. El público no lo sabía, pero la dramaturga, la directora y la actriz principal de su tragedia estaban allí, sirviéndoles el té. La ironía de la escena era tan espesa como la crema en la lechera. Las mujeres más poderosas de Cartagena, maestras de la intriga y la manipulación social, estaban aterrorizadas por un enemigo que no podían ver, sin sospechar jamás de la mujer que estaba a centímetros de distancia, escuchando cada palabra. La cazadora que temían no se escondía en un callejón oscuro, ni en una mansión rival. Estaba justo allí, en medio de ellas, protegida por el manto de invisibilidad que su condición de esclava le confería. Una de las damas, irritada por el lento servicio, chasqueó los dedos a Inés. «Más té, muchacha, y date prisa», ordenó, su voz estridente por el pánico. Inés se acercó y sirvió a la mujer, bajando la mirada en un gesto de obediencia. Por un breve instante,
sus ojos se alzaron y se encontraron con los de la dama en el reflejo de la pulida tetera de plata. La dama solo vio su propio rostro aterrorizado, pero si hubiera mirado más de cerca, habría visto en el fondo de los ojos oscuros de Inés no la sumisión, sino el brillo frío de una depredadora que observa a su presa. Las damas tenían razón en tener miedo. Había de hecho un asesino en serie entre la élite de Cartagena, un ángel de la muerte que se movía con una paciencia y una precisión aterradoras. Pero buscaban en los lugares equivocados. El veneno no se tramaba en salones de baile rivales, sino que se preparaba silenciosamente en la cocina de los siervos. La amenaza no provenía de sus iguales, sino de la mujer que consideraban menos que humana, la guardiana silenciosa de sus pecados y, ahora, la ejecutora de su sentencia. Suscríbete para descubrir la historia de la venganza más fría y paciente de Cartagena. Cartagena, en 1780, era una ciudad de fachadas. Fachadas de piedra que ocultaban la humedad y la decadencia. Fachadas de piedad que ocultaban la codicia. Y sobre todo, las fachadas de cortesía de la alta sociedad, que ocultaban una ferocidad social que podía destruir a una persona más rápido que cualquier daga. El poder en la ciudad, aunque ostensiblemente en manos de los hombres, los comerciantes, los gobernadores, los obispos, se ejercía en la práctica en sus salones de té y en sus fiestas nocturnas. Eran las mujeres de la élite, las esposas e hijas de los hombres poderosos, quienes tejían la verdadera red de poder social, decidiendo quién ascendía y quién caía. Su campo de batalla no era la plaza de armas, sino la sala de estar. Sus armas no eran espadas, sino susurros, abanicos y miradas de desprecio. Una palabra mal colocada, un rumor difundido con precisión quirúrgica, una exclusión de una lista de invitados. Esas eran las herramientas que podían arruinar un compromiso, llevar a la quiebra un negocio o forzar a toda una familia al exilio social. Era un mundo de una crueldad elegante y asfixiante, donde la reputación era la única moneda que importaba, y el escándalo era la única forma de muerte que verdaderamente temían. En la cima de esta pirámide social se encontraba un círculo cerrado y temido, conocido en susurros como las 7 damas de Cartagena. Eran las esposas de los 7 hombres más ricos e influyentes de la ciudad, y su poder colectivo era absoluto. Lideradas por doña Carlota, la esposa de un poderoso magistrado, eran las árbitras del gusto, la moral y la pertenencia. Ser aceptada en su círculo era el mayor de los honores. Ser su objetivo, una sentencia de muerte social. Eran las reinas de su jaula de oro, y gobernaban con un cetro de intriga. Su amistad era una alianza forjada en el aburrimiento y la malicia, con sus vidas desprovistas de cualquier propósito real, más allá de administrar la servidumbre y asistir a eventos sociales, convirtieron la vida de los demás en su pasatiempo. Encontraban un placer perverso en diseccionar la vida ajena, en encontrar defectos, en crear y destruir reputaciones. Su crueldad no estaba motivada por la codicia o la pasión, sino por algo mucho más frío, el simple placer de ejercer poder sobre aquellos a quienes consideraban inferiores, lo que en sus mentes incluía a casi todo el mundo. Doña Carlota era la maestra indiscutible de este juego. Era la más inteligente, la más rica y la más sutilmente sádica de todas. Podía destruir a una rival con un solo comentario bien colocado, un cumplido envenenado que revelaba un defecto oculto para que todos lo oyeran. Orquestaba las humillaciones de sus víctimas con la precisión de un general que planea una batalla, y luego ofrecía su hombro para que la misma persona llorara, saboreando la ironía. Para ella, la sociedad era un teatro, y ella era la directora, la dramaturga y la actriz principal. La testigo silenciosa de todo este veneno era Inés. Como dama de compañía personal de doña Carlota, su posición era única. No era una simple criada, era la sombra de su ama. La acompañaba a todas las visitas, estaba presente en cada tertulia, le arreglaba el pelo, los vestidos y oía cada palabra, cada conspiración, cada secreto. Para las 7 damas era menos que una persona, una parte del mobiliario, y por eso hablaban libremente delante de ella, sin darse cuenta de que el mobiliario tenía oídos, una mente y una memoria.
Inés había aprendido el arte de la invisibilidad como forma de supervivencia, pero también era la heredera de un conocimiento secreto que la hacía cualquier cosa menos impotente. Su abuela, en una vida anterior en África, había sido una Iyalosain, una guardiana de los secretos de las hojas. Le había enseñado a Inés no solo sobre las hierbas que curaban, sino también sobre aquellas que podían imitar enfermedades, causar locura o detener un corazón de forma silenciosa e indetectable. Ese conocimiento era la herencia de Inés, un poder durmiente que nunca pensó que usaría. Años antes de que comenzara nuestra historia, en la vida de Inés había una única luz: su hija, Luna. La niña, nacida en la hacienda, era una criatura de una belleza y vivacidad extraordinarias. Para Inés, Luna no era solo una hija, era la prueba de que la belleza y la alegría podían existir incluso en el suelo más infértil de la esclavitud. Era su razón para soportar las humillaciones diarias, el ancla que la mantenía cuerda. El amor de Inés por su hija era la única emoción verdadera y sin máscara que se permitía sentir. La belleza de la niña, sin embargo, atrajo la atención equivocada. Las 7 damas, en sus visitas a casa de doña Carlota, se fijaron en la pequeña Luna. En su aburrimiento y arrogancia, la niña se convirtió en una diversión para ellas. La llamaban para que bailara, se reían de su forma de hablar, la trataban como a una muñeca exótica, una mascota. Inés lo presenciaba todo con el corazón encogido, obligada a sonreír mientras su hija era tratada como un juguete, odiando su propia impotencia. Su crueldad, como siempre, fue en aumento. Lideradas por doña Carlota, que quizás sintió una punzada de envidia por la belleza de la niña o simplemente quiso ejercer su poder de la forma más absoluta, decidieron que la presencia de la niña era perturbadora. En una de sus tertulias, conspiraron. No iban a matar simplemente a la niña. Eso sería demasiado directo, demasiado sucio. Elaboraron un plan que era la personificación de su maldad, una solución limpia, elegante, y que les proporcionaría el máximo placer sádico al presenciar el dolor de Inés. El plan se ejecutó con una fría precisión. Doña Carlota usó los contactos de su marido para encontrar a un capitán de barco sin escrúpulos que partía hacia las lejanas Filipinas, un lugar del que nadie regresaba jamás. A cambio de una bolsa de monedas de oro, el capitán accedió a llevarse a la niña para venderla como sierva personal en Manila. El destino de Luna quedó sellado una tarde, entre sorbos de té y trozos de pastel. Un día, mientras Inés estaba ocupada atendiendo a su ama, el capataz de la casa, cumpliendo las órdenes secretas de doña Carlota, fue a los cuartos de servicio y simplemente se llevó a Luna. La niña, de solo 5 años, fue arrancada de sus juguetes y llevada al puerto, sin siquiera tener la oportunidad de despedirse de su madre. Cuando Inés regresó a su cuarto esa noche, su mundo se había acabado. El lugar de su hija estaba vacío. El silencio en su pequeña alcoba era ensordecedor. El golpe final llegó a la mañana siguiente. Doña Carlota, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, llamó a Inés. Con una voz temblorosa de falsa compasión, le dio la noticia. Luna, dijo, había contraído una fiebre súbita y terrible durante la noche. Se había llamado al médico, pero no se pudo hacer nada. La niña había muerto al amanecer. Para completar la mentira, las otras 6 damas vinieron a darle sus condolencias, abrazando a la esclava en duelo, siendo sus palabras de consuelo el más exquisito de los venenos. Inés, en su conmoción y dolor, se lo creyó. ¿Cómo no iba a creerlo? La muerte súbita era común. Cayó en un abismo de duelo tan profundo que casi la consumió. Las damas incluso celebraron un pequeño entierro falso, enterrando una caja vacía en una sección no consagrada del cementerio, un acto final de teatro macabro. Observaron el dolor de Inés, la forma en que su alma parecía abandonar su cuerpo, y sintieron la satisfacción de un trabajo bien hecho. Se habían deshecho del problema, y de paso, habían quebrado el espíritu de la orgullosa sierva. Durante 5 largos años, Inés vivió en el purgatorio de su duelo. La mentira de doña Carlota había sido tan perfectamente ejecutada que nunca tuvo motivos para dudar. Lloró por su hija en secreto, siendo el dolor una compañera constante y silenciosa.
El mundo a su alrededor perdió el color y se movió a través de sus días como un autómata, cumpliendo sus tareas con una eficiencia vacía que sus amas interpretaron como la sumisión final de un espíritu quebrado. Se convirtió en la sierva perfecta, porque una parte de ella ya había muerto junto a su hija. Su dolor la hizo aún más invisible. Las 7 damas, habiendo logrado su objetivo de aplastarla, ahora la ignoraban por completo. Era solo una sombra que servía el té, una presencia funcional sin rostro ni voz. Y en esa invisibilidad continuó absorbiendo sus secretos. Se enteró de los amantes secretos, las deudas de juego, las traiciones entre ellas. Cada secreto era una gota de veneno que almacenaba sin saberlo, añadiendo a la amargura de su propia alma. Se convirtió, sin quererlo, en la cronista silenciosa de la podredumbre de sus vidas. La vida de ellas continuó su curso de crueldad casual. Arruinaron la reputación de una joven prometida por deporte, llevaron a un comerciante rival a la bancarrota con falsos rumores y siguieron gobernando su pequeño universo con una tiranía de abanicos y susurros. Se sentían intocables, protegidas por su riqueza, su estatus y sus secretos compartidos. El recuerdo de la pequeña esclava que habían vendido se desvaneció, convirtiéndose en una anécdota divertida más de su propia astucia, un trofeo de una conspiración exitosa. El momento que lo cambió todo, el detonante de la venganza, llegó una tarde soleada, durante una de las tertulias. El ambiente era ligero, las damas estaban de buen humor. Inés, como siempre, se movía silenciosamente entre ellas, rellenando las tazas. La conversación, ociosa, derivó hacia las criadas y los desafíos de conseguir una buena sirvienta. Esto llevó a doña Carlota a recordar a Inés y su excelente comportamiento tras la tragedia de su hija. «Debo admitir», dijo doña Carlota con una sonrisa engreída a su amiga más cercana, doña Isabela, que la forma en que manejamos el asunto de la cría de Inés fue una obra maestra, una solución tan limpia. Inés, que estaba cerca, se congeló. Cada fibra de su ser se concentró en escuchar, mientras fingía arreglar los cubiertos de plata. No entendía de qué estaban hablando. Doña Isabela se rió, una risa fina y cruel. Ciertamente, y pensar que se ha creído la historia de la fiebre todos estos años. La forma en que lloró fue casi conmovedor, si no fuera tan patético. Todavía visita la tumba vacía de vez en cuando. La lealtad de un perro. La palabra vacía golpeó a Inés como un rayo. ¿Qué quería decir con vacía? La conversación continuó, las dos mujeres saboreando el recuerdo de su propia maldad. El capitán del barco me aseguró que la niña llegó bien a Manila, continuó doña Carlota. Probablemente esté sirviendo a algún noble español ahora, feliz como unas castañuelas. Le hicimos un favor, sacándola de esta vida. Y a Inés también. La niña era una distracción. Manila, vendida, no muerta. La verdad, en toda su monstruosidad, se derrumbó sobre Inés. El sonido de la risa de las dos mujeres fue lo que la quebró. No fue la revelación de la venta de su hija, por horrible que fuera. Fue el sonido de su alegría, la percepción de que su dolor más profundo, su duelo de 5 años, la herida que había definido su existencia, había sido su entretenimiento privado. Su sufrimiento era su broma secreta. En ese instante, el hielo en su corazón, formado por el duelo, no se derritió, se solidificó, volviéndose tan duro y afilado como un diamante. La Inés que se levantó para servir más té no era la misma mujer que se había arrodillado momentos antes. El duelo se había transformado en otra cosa. La tristeza fue incinerada por una furia tan fría y tan absoluta que era casi una forma de paz. Un propósito claro y singular emergió del caos de su alma destrozada. Las 7 damas, que se habían reído de su dolor, aprenderían el verdadero significado del sufrimiento. No las confrontaría, no las acusaría, las erradicaría. Continuó sirviendo el té, su mano perfectamente firme. Su máscara de sumisión volvió a su lugar, pero ahora, detrás de ella, ya no había una víctima, sino una depredadora. Miró los rostros de cada una de las 7 mujeres sentadas en esa sala. Memorizó sus risas, sus sonrisas crueles, sus miradas de desdén. Ya no eran sus amas, eran su lista, y ella era una mujer muy paciente. El conocimiento de su abuela, dormido durante tanto tiempo,
despertó en su mente. Ya no pensaba en las hierbas que curaban, sino en las que mataban. El arsénico que sabía que se usaba para blanquear telas en la lavandería, el acónito que crecía silvestre cerca del arroyo, el veneno de ciertas orugas que, seco y en polvo, era indetectable. Su mente, antes un santuario de dolor, se convirtió en un laboratorio de muerte. Su venganza, decidió, sería una obra de arte, al igual que las conspiraciones de sus amas. No sería rápida ni ruidosa, sería lenta, metódica y llena de una ironía poética. Las cazaría una por una, usando sus propios hábitos y vicios en su contra. Las haría sentir miedo, las haría volverse unas contra otras. Destruiría su pequeño círculo de amistad y confianza antes de destruir sus vidas. El plan comenzó a tomar forma. Era invisible, tenía acceso a todas sus casas, pues a menudo acompañaba a doña Carlota en sus visitas. Conocía sus rutinas, lo que comían, lo que bebían, sus miedos secretos, sus dolencias. Tenía toda la información que necesitaba. Todo lo que faltaba era tiempo y la oportunidad adecuada para cada una. Y sobre todo, tenía paciencia. Una paciencia de 5 años de duelo, que ahora sería redirigida hacia la casa. Eligió a su primera víctima. No sería doña Carlota. La reina moriría la última. Sería doña Isabela, la mujer cuya risa había sido la más cruel. Inés sabía que Isabela era adicta al rapé, el tabaco en polvo que inhalaba constantemente. El arma estaba elegida, el método definido, la casa del ángel del arsénico, o como la leyenda la llamaría, de la viuda negra, estaba a punto de comenzar. El plan para la serie de asesinatos más silenciosa y aterradora de Cartagena estaba trazado, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que logrará vengarse de todas ellas sin ser atrapada? Comenta tu predicción, deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. La casa de Inés comenzó no con una explosión, sino con un susurro. Con una paciencia forjada en 5 años de duelo, esperó la oportunidad perfecta. Su primera presa sería doña Isabela, la mujer cuya risa cruel resonaba en sus recuerdos. Inés sabía que Isabela tenía la costumbre de visitar a su ama, doña Carlota, todas las semanas para una sesión de chismes. Y sabía que, durante estas visitas, Isabela a menudo dejaba su bolso en una habitación de invitados. La paciencia de Inés fue recompensada. Una tarde, mientras las dos mujeres reían en la sala de estar, Inés, con el pretexto de arreglar la habitación, entró y encontró su objetivo. Dentro del bolso de Isabela estaba su tabaquera de plata, su vicio constante. Con manos firmes, Inés abrió la caja y, usando la punta de un fino cuchillo, mezcló con el tabaco en polvo una pequeña cantidad de semillas de ricino finamente molidas. El veneno, la ricina, era lento, insidioso, y sus síntomas, debilidad, fiebre, dificultad para respirar, imitarían perfectamente una enfermedad. Cerró la caja, limpió el cuchillo y salió de la habitación, su máscara de cierva invisible, perfectamente en su lugar. El primer movimiento en el tablero de ajedrez había sido realizado. 2 semanas después, la noticia llegó a casa de Carlota. Doña Isabela había muerto. Tras días de una agonizante enfermedad respiratoria que ningún médico pudo diagnosticar, su corazón simplemente se había detenido. La causa oficial de la muerte se registró como apoplejía, un término vago para cualquier muerte súbita e inexplicable. Inés escuchó la noticia mientras servía el desayuno a su ama, y su rostro no mostró nada. La primera de las 7 había caído, y nadie, excepto ella, sabía que no había sido Dios, sino una mano humana, quien se la había llevado. La segunda víctima fue doña Sofía, una mujer conocida por su amor a los dulces. La oportunidad surgió durante una pequeña reunión en casa de Sofía, a la que Inés acompañó a su ama. Inés se ofreció a ayudar en la cocina, un gesto de amabilidad que fue bien recibido. Mientras preparaba la bandeja de chocolate caliente para las damas, actuó. En una sola taza, la de doña Sofía, disolvió una dosis de extracto de belladona, una planta que sabía que podía causar una parada cardíaca fulminante. La muerte de Sofía, esa misma tarde, fue declarada como un mal súbito, una tragedia atribuida a su delicada constitución. La tercera muerte, la de doña Beatriz, fue la que encendió la primera mecha del pánico.
Inés usó un método aún más sutil. Durante una visita, logró acceder a los aposentos de Beatriz y colocó una sal metálica de acción lenta en su jarra de agua personal, de la que solo Beatriz bebía. La dama enfermó gradualmente a lo largo de una semana, quejándose de dolores de estómago y debilidad, antes de sucumbir finalmente. 3 muertes, todas del mismo círculo de amistad, todas por enfermedades súbitas y misteriosas. La coincidencia era demasiado grande. La historia de una fiebre misteriosa o una plaga de las damas comenzó a extenderse como la pólvora por los salones de Cartagena. El miedo, antes un sentimiento reservado a los esclavizados, ahora se infiltraba en las mansiones de la élite. Las mujeres más poderosas de la ciudad, que se sentían invulnerables en su riqueza, de repente se vieron cazadas por un enemigo invisible y silencioso. Dejaron de visitar a los enfermos, temiendo el contagio, y comenzaron a mirar su propia comida y bebida con una nueva y terrible desconfianza. Fue en este clima de miedo que las 4 damas restantes se reunieron en casa de doña Carlota para la tertulia que vimos al principio de nuestra historia. Aterrorizadas, finalmente verbalizaron lo que todas temían. No era una enfermedad, sino veneno. Alguien las estaba asesinando. Y la conclusión más lógica y aterradora era que el asesino debía ser uno de sus pares, alguien con acceso a sus casas, a sus rutinas, a sus secretos, alguien de ese mismo círculo. La paranoia estalló, destruyendo la alianza que las había hecho tan poderosas. Su amistad, construida sobre secretos compartidos, se transformó en un arma. Empezaron a acusarse veladamente, recordando viejas rivalidades y nuevos resentimientos. El círculo se deshizo. Dejaron de reunirse, aislándose en sus mansiones, cada una convirtiéndose en prisionera de su propio miedo. Y, al aislarse, sin saberlo, se convirtieron en blancos aún más fáciles para la cazadora silenciosa que las observaba. Con sus víctimas ahora en máxima alerta, Inés adaptó sus tácticas. El aislamiento de ellas era su nueva ventaja. Usó la red de criados, la comunidad invisible que lo oía todo, para continuar su guerra. Sobornó a una criada de cocina aquí, manipuló a un lacayo allá, usando pequeñas cantidades de dinero que había robado a su ama. Ya no necesitaba estar presente. Podía mover las piezas de su juego de venganza a distancia, su influencia extendiéndose como el propio veneno. La 4ª y la 5ª dama cayeron en los meses siguientes. Una murió de lo que pareció ser una infección estomacal, después de comer frutas en mal estado. La otra, de un fallo cardíaco, después de beber un tónico medicinal que había sido adulterado. Cada muerte era diferente, pero el resultado, el mismo. El terror en Cartagena alcanzó su punto máximo. Las 2 últimas supervivientes del círculo, además de Carlota, vivían en un estado de abyecto miedo, esperando cada día ser la siguiente. La 6ª muerte fue la de doña Ana, quien, en su paranoia, se mudó a una finca rural, creyendo que estaría a salvo lejos de la ciudad. Pero la influencia de Inés la alcanzó. Se contrató a una nueva cocinera, una joven que le debía un favor a Inés. Se añadió a su guiso un hongo venenoso, fácilmente confundible con uno comestible. Con la muerte de Ana, solo quedaba una, la reina, la arquitecta del dolor de Inés, su propia ama, doña Carlota. Doña Carlota vivía ahora como una ermitaña en su propia mansión. Había despedido a la mayoría de sus criados, temiendo que uno de ellos fuera el asesino. Apenas comía y solo bebía agua de una fuente sellada que ella misma abría, pero nunca sospechó de Inés. Inés, la sierva silenciosa y leal que había estado a su lado durante tantos años, que la había visto llorar por sus amigas muertas. En su mundo de engaños, la aparente lealtad de Inés era la única roca en la que sentía que podía apoyarse. Inés preparó el veneno final con un cuidado ceremonial. Sería el arsénico, el veneno de los reyes, como decían, incoloro, inodoro, insípido. Lo reservó para una noche en que la paranoia de su ama estaba en su apogeo, cuando estaba agotada de tanto miedo. La salud de doña Carlota se estaba deteriorando, no por el veneno, sino por el terror, y le pedía constantemente a Inés tés de manzanilla para calmar sus nervios. La ironía era perfecta. Esa noche, Inés le trajo la taza de té habitual. «Beba, señora», le dijo suavemente. «Esto la ayudará a descansar».
Doña Carlota, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, tomó la taza, miró el rostro tranquilo de Inés y vio lo que creía ser toda una vida de devoción. Bebió el té, confiando en la única persona que le quedaba en el mundo, sin saber que estaba bebiendo de la mano de su jueza y verdugo. El arsénico actuó con una rapidez brutal. Un ardor feroz se extendió por su estómago y violentos calambres la doblaron de dolor. Cayó al suelo, jadeando, sus ojos desorbitándose de pánico. Miró a Inés, esperando que corriera en busca de ayuda. Pero Inés no se movió, solo se quedó de pie, observando a su ama retorcerse en el suelo. Y por primera vez, doña Carlota vio algo en sus ojos que no era sumisión. Inés se arrodilló junto a la mujer moribunda. La máscara, llevada durante una década, finalmente cayó. El rostro de Inés, antes vacío, estaba ahora vivo con un frío desdén y una antigua justicia. Se inclinó, su boca cerca del oído de doña Carlota, que ahora luchaba por respirar. No gritó, susurró, para que solo su víctima pudiera oír las palabras que sellarían su pasaje al infierno. Mi hija no murió de fiebre, señora. La voz de Inés era un veneno en sí misma. Cada palabra, una gota de agonía. Se llamaba Luna. La vendieron como a un animal y se rieron de mi dolor. Ahora todas sus amigas la esperan. Recuerde su nombre cuando se encuentre con sus amigas en el infierno. Los ojos de doña Carlota se abrieron de par en par en un último instante de comprensión y terror absoluto. La verdad la golpeó, una revelación final y devastadora. No era una plaga, era una venganza, y la fuente de ella había estado allí, todo el tiempo, sirviéndole el té. Con un último suspiro ahogado, murió. Inés se levantó. La lista estaba completa. El dolor, finalmente, había sido pagado. A la mañana siguiente, fue la propia Inés quien dio la alarma. Sus gritos, cuidadosamente calibrados para sonar más como el shock de una sierva leal que como la histeria de una culpable, hicieron que los otros criados acudieran corriendo. Encontraron a doña Carlota en sus aposentos, muerta en su cama, su rostro una máscara de dolor. La escena era tristemente familiar. Inés, desempeñando su papel final con una perfección desgarradora, lloró y se aferró al cuerpo de su ama, la imagen de la devoción y la pérdida. Nadie podría sospechar que las lágrimas eran la última capa de su disfraz. El médico, el mismo que había firmado los otros certificados de defunción, llegó con una cansada resignación. Examinó el cuerpo, escuchó el relato de Inés sobre la súbita y terrible agonía de su señora durante la noche, y suspiró. «Es la misma fiebre», declaró, más para sí mismo que para los demás. «Dios se apiade de nosotros. La plaga se ha llevado a la última de ellas». Con la muerte de doña Carlota, la séptima víctima en pocos meses, la narrativa de la fiebre de las damas quedó cimentada como un hecho trágico en la historia de Cartagena. Una extraña y sombría calma descendió sobre la élite de la ciudad. El terror de la plaga fue reemplazado por un cauto alivio. La enfermedad parecía haber seguido su curso, cegando a su objetivo específico, el círculo de doña Carlota, y luego había desaparecido. Se celebraron misas solemnes en memoria de las 7 nobles, y la ciudad se sumió en un luto oficial. Las puertas de las grandes mansiones, que habían estado cerradas por la paranoia, comenzaron a abrirse de nuevo. Creían que la pesadilla había terminado, sin darse cuenta de que la causa de la pesadilla todavía se movía silenciosamente entre ellos. Inés fue universalmente elogiada por su conducta. Su inquebrantable lealtad a doña Carlota, permaneciendo a su lado hasta el final, incluso con el riesgo de la plaga, la convirtió en una figura de admiración y lástima. El nuevo heredero de la casa, un sobrino lejano de don Carlota, quedó tan impresionado por su devoción que le ofreció un puesto de honor en la nueva casa. Inés, con una humildad ensayada, se negó. Dijo que su corazón estaba demasiado roto para seguir sirviendo, que su único deseo era retirarse a una vida de quietud. Semanas después, cuando el luto oficial disminuyó, Inés hizo su movimiento final. Fue al nuevo amo y le pidió su libertad, un último deseo que, argumentó, doña Carlota ciertamente le habría concedido por sus años de fiel servicio. El heredero, ansioso por cerrar el sombrío capítulo y parecer magnánimo, accedió. Con sus papeles de manumisión en mano y una pequeña pensión,
Inés recogió sus pocas posesiones. No miró atrás al dejar la mansión para siempre, desapareciendo de la historia de Cartagena tan silenciosamente como se había movido por ella. La verdadera consecuencia de la venganza de Inés solo comenzó a manifestarse después de su partida. Con la muerte de las 7 matriarcas, el tejido social de la élite de Cartagena comenzó a deshacerse. Eran ellas las guardianas de las alianzas, las negociadoras de matrimonios, las poseedoras de los secretos que mantenían el orden. Sin su astuto liderazgo, sus maridos e hijos, hombres de acción bruta y poca sutileza, comenzaron a cometer errores, a revivir viejas rivalidades y a romper alianzas que sus esposas tanto se habían esforzado por mantener. Mientras la historia oficial seguía siendo la de la plaga, las dudas comenzaron a surgir en los rincones más tranquilos de la ciudad. Un médico retirado, años más tarde, al comparar sus notas, encontraría extraño que una fiebre pudiera ser tan selectiva. Un sacerdote, al escuchar la confesión en el lecho de muerte de una criada, oiría un fragmento de chisme sobre la enemistad entre Inés y sus amas. Eran piezas de un rompecabezas que nadie armaría oficialmente, pero que creaban una sombra de dudas sobre la narrativa aceptada. Pero en los barrios de esclavos, la verdad no necesitaba pruebas. Se sentía. Sabían de la crueldad de las 7 damas. Conocían la historia de la hija de Inés. Y sabían que, tan pronto como murió la 7ª y última de sus verdugos, la plaga se detuvo, y poco después, la silenciosa Inés desapareció. Ataron cabos, no con lógica, sino con la sabiduría de los oprimidos. En sus corazones no había duda. Sabían quién había sido el ángel de la muerte. Así, el crimen de Inés permaneció en los anales de la justicia colonial como el crimen perfecto. Nunca hubo una investigación, nunca hubo un sospechoso, nunca hubo una condena. Su venganza fue tan bien ejecutada, tan perfectamente disfrazada de acto de Dios, que escapó por completo de la justicia de los hombres. Se convirtió en un fantasma antes incluso de morir, siendo su identidad como la mayor asesina en serie de la historia de Cartagena, un secreto conocido solo por ella y por los susurros de su pueblo. Las grandes mansiones donde vivieron y murieron las 7 damas adquirieron una reputación siniestra. Se convirtieron en lugares de mala suerte, casas donde se decía que persistía un frío inexplicable, incluso en las tardes más cálidas. Las familias vendieron las propiedades y éstas pasaron de mano en mano, sin retener nunca a sus nuevos dueños por mucho tiempo. Las casas no estaban embrujadas por fantasmas, sino por el recuerdo del veneno, tanto el literal como el figurado, que se había servido dentro de sus muros. El vacío de poder creado por la muerte de las 7 mujeres cambió el panorama social para siempre. La solidaridad de la élite se rompió por una paranoia que nunca desapareció por completo. Las familias, antes unidas, se volvieron más aisladas y desconfiadas. La edad de oro de su dominio social indiscutible había terminado, no con una revuelta ni una guerra, sino con una serie de tazas de té y tabaqueras. La venganza de Inés fue una revolución silenciosa, una que decapitó el liderazgo social de la ciudad. La explosiva consecuencia de la campaña de Inés no fue el sonido de una masacre, sino el silencioso crecimiento de su leyenda. La verdad nunca probada era más poderosa que cualquier confesión. Permitió que la historia se transformara en mito, y el mito de una esclava que, sola y en silencio, derribó a las 7 mujeres más poderosas de la ciudad, se convirtió en una fuerza mucho más duradera e inspiradora que la simple historia de un crimen. El silencio que siguió a su partida fue donde su verdadera leyenda comenzó a gritar. La fiebre de las damas de 1780 dejó una cicatriz permanente en el alma de la élite de Cartagena. El círculo de poder que las 7 damas habían mantenido con mano de hierro se desintegró, y ninguna otra facción de mujeres logró jamás replicar su autoridad. El miedo y la desconfianza que la campaña de Inés había sembrado envenenaron las relaciones sociales durante una generación. Las grandes matronas de la ciudad se volvieron más recluidas, sus tertulias menos frecuentes y mucho más contenidas. La era de la intriga casual y la crueldad como deporte había terminado, reemplazada por una era de paranoia, donde cada sierva silenciosa era una potencial Inés.
Mientras la sociedad que había destruido se reorganizaba lentamente, Inés desaparecía en la historia. Su partida de Cartagena fue el último acto de su crimen perfecto. Se disolvió en el vasto paisaje del Nuevo Mundo, y su destino final se convirtió en materia de leyenda. Algunos susurraban que había usado su pequeña fortuna para comprar un pasaje de vuelta a África, para morir en su tierra natal. Otros decían que se había establecido en una remota aldea indígena, convirtiéndose en la curandera que su abuela le había enseñado a hacer, usando sus conocimientos para el bien, como forma de penitencia. La versión más popular, sin embargo, era que simplemente continuó viviendo, anónima, en otra ciudad colonial. A la leyenda le gustaba imaginarla como una anciana tranquila, sentada en un mercado, observando el mundo con los mismos ojos que habían presenciado tanta crueldad y la habían devuelto con tanta precisión. La idea de que pudiera estar en cualquier lugar, escondida a la vista de todos, era la parte más aterradora y fascinante de su historia. No era un fantasma, era un secreto andante. Con el tiempo, la historia de las 7 damas envenenadas se convirtió en uno de los cuentos folclóricos más sombríos de Cartagena, una historia que se contaba para asustar a los niños nobles y para advertir a los adultos arrogantes. Los detalles se embellecieron, la secuencia de las muertes se dramatizó, y la figura de Inés se transformó de una mujer de carne y hueso en una fuerza casi sobrenatural de la naturaleza, un ángel de la retribución que descendió sobre la ciudad para castigar a los malvados. Fue en esta leyenda donde recibió su nombre más duradero, un nombre que capturaba perfectamente su naturaleza paciente, femenina y mortal. La llamaron la Viuda Negra. El nombre era perfecto. Como la araña, era silenciosa, tejía su tela con una paciencia infinita y esperaba a que sus presas, descuidadas y arrogantes, acudieran a ella. Y su veneno, como el de la araña, era silencioso, preciso y absolutamente letal. El nombre la transformó de una esclava a un arquetipo del terror. Para la élite de Cartagena, la leyenda de la Viuda Negra sirvió como un escalofriante cuento de advertencia. La historia enseñaba una terrible lección. El mayor peligro no provenía de rivales de su propia clase, sino de las sombras de sus propias casas. La sierva que arreglaba su cama, la cocinera que preparaba su comida, la dama de compañía que escuchaba sus secretos. Esas eran las verdaderas amenazas. La historia de Inés forzó un cambio de comportamiento, no por moralidad, sino por puro miedo a la retribución. Para los esclavizados y oprimidos de Cartagena, la historia era un mito prohibido, pero profundamente satisfactorio. Inés no era una heroína revolucionaria en el sentido tradicional. No luchó por la libertad de todos. Su guerra fue personal. Sin embargo, su éxito, su capacidad de infligir una justicia tan poética y tan completa a sus opresores, se convirtió en una fuente de orgullo secreto y sombrío. Era la prueba de que el sistema no era invencible. Su leyenda celebraba la inteligencia sobre la fuerza. En un mundo donde la rebelión era sinónimo de machetes y violencia, la historia de Inés ofrecía un nuevo modelo de resistencia, un modelo basado en el conocimiento, la observación y una meticulosa planificación a largo plazo. Era un símbolo de que la mente, incluso la de una mujer considerada propiedad, podía ser el arma más afilada de todas. Su historia enseñaba que, para derrotar a un monstruo, no era necesario gritar, sino susurrar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. El tema central de la leyenda, tal como la contaba el pueblo, era la justicia poética. Las 7 damas vivían de un veneno social, el chisme, la intriga, la humillación. Destruían vidas con palabras y reputaciones, y fueron asesinadas por un veneno literal. El arma de Inés era un espejo de sus propios pecados. Las obligó a tragarse la misma maldad que servían a otros a diario, solo que en una forma más concentrada y final. Fue una retribución homeopática, curando el veneno con el veneno. Así, Inés, la mujer que la historia oficial nunca reconoció, alcanzó la inmortalidad. Mientras los nombres de sus 7 víctimas se convertían lentamente en notas a pie de página en árboles genealógicos, su leyenda, la de la Viuda Negra, florecía. Se convirtió en una figura permanente en el folclore del Caribe, un recordatorio eterno de que la justicia puede ser lenta, pero que, en las manos adecuadas, siempre llega. Y a menudo,
llega en la punta de los dedos de la persona que menos esperas. La historia de la Viuda Negra es una exploración de la venganza en su forma más fría y calculada. Es un testimonio del poder de la invisibilidad, de la fuerza que reside en aquellos a quienes la sociedad elige ignorar. Y es un cuento de advertencia sobre la naturaleza de la crueldad, que muestra que burlarse del dolor de una madre es un pecado que, a veces, el universo decide castigar de la forma más terrible y directa. ¿Es la venganza un plato que se sirve frío? ¿Es la paciencia la virtud más mortal de un vengador? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las venganzas más inteligentes y silenciosas de la historia. Comenta justicia si crees que el destino de las 7 damas fue merecido.